Alejandro se sentó en la sala de entrevistas. El corazón latiéndole con fuerza mientras el gerente de recursos humanos revisaba su currículum. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Y al sacarlo para silenciarlo, una foto de él besando a Carlos apareció en la pantalla bloqueada. El entrevistador. Un hombre de mediana edad con expresión severa. La vio claramente. Y en lugar de rechazo, sonrió ampliamente y dijo: «Bienvenido a la familia. Alejandro. Mi hijo es gay. Y buscamos diversidad real aquí». El shock inicial dejó a Alejandro paralizado. Había preparado respuestas para preguntas técnicas, no para una revelación accidental de su orientación sexual. En Madrid, donde la sociedad parecía progresista, pero las sombras del conservadurismo aún acechaban en empresas tradicionales. Esperaba discriminación, no una bienvenida efusiva. Sin embargo, esa reacción abrió una puerta inesperada. El gerente, llamado Javier, le ofreció el puesto en el acto. Pero con una condición sutil: usaremos tu historia para nuestra campaña de inclusión. ¿De acuerdo? Alejandro asintió, sin saber que ese de acuerdo lo arrastraría a un torbellino de exposición pública que pondría en jaque su vida privada. De camino a casa, en el metro abarrotado, Alejandro revivió el momento una y otra vez. Había ocultado su relación con Carlos durante años. No por vergüenza, sino por protección. Su familia, originaria de un pueblo conservador en Andalucía, aún creía en valores tradicionales: matrimonio heterosexual, hijos, herencia familiar. Su padre, un agricultor retirado que ahora vivía en la capital, repetía a menudo: los hombres de verdad construyen familias sólidas. Alejandro, a sus 28 años, había emigrado a Madrid para estudiar ingeniería informática, escapando de esas expectativas asfixiantes. Carlos, su pareja desde hacía 2 años, era profesor de historia en un instituto local. Un hombre de 30 años con una pasión por la justicia social que lo inspiraba. Juntos, vivían en un pequeño apartamento en Malasaña, un barrio bohemio donde la comunidad LGTB florecía. Pero incluso allí, la discreción era su escudo. Al llegar a casa, Alejandro encontró a Carlos preparando la cena. «¿Lo conseguí?», exclamó. Pero su voz temblaba. Contó lo sucedido, y Carlos frunció el ceño. «Eso suena a oportunismo. Ale, te van a usar como token de Versetti». Alejandro se defendió: «Es un buen trabajo, con sueldo estable. Podemos ahorrar para mudarnos a un sitio mejor». Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Esa noche, mientras Carlos dormía, Alejandro revisó sus redes sociales. La empresa, una firma de tecnología puntera, había publicado un post sobre inclusión. Y aunque no lo mencionaban directamente, el gerente le había enviado un mensaje: «Prepárate para la foto de equipo inclusivo». ¿Era esto una victoria o el comienzo de una traición a su intimidad? Los días siguientes fueron un remolino. Alejandro empezó el trabajo, integrándose en un equipo dinámico. Sus colegas eran amigables, pero pronto notó las miradas curiosas. Javier lo presentó en una reunión: «Alejandro es un ejemplo de nuestra política LGTB friendly». Algunos aplaudieron, otros cuchichearon. En casa, Carlos expresaba sus dudas: «No quiero que nos expongan como un espectáculo».
Alejandro lo calmaba. Pero internamente luchaba. Recordaba su infancia en el pueblo, donde un vecino gay había sido marginado hasta huir. Estaba él repitiendo patrones. O rompiéndolos. Una tarde, mientras programaba un nuevo software, recibió una llamada de su madre. Hijo, ¿es verdad lo que dice tu prima? Vi una foto en Facebook de ti con un hombre. El pánico lo invadió. La prima, que trabajaba en marketing, había visto el post de la empresa y lo compartió en el grupo familiar. Alejandro negó todo al principio. Pero la mentira se deshizo rápido. Mamá. Es complicado. Balbuceó. Ella colgó llorando. Esa noche, confrontó a Javier: esto está saliendo de control. El gerente se encogió de hombros: la visibilidad tiene un precio. Pero te beneficiará a largo plazo. Carlos. Al enterarse, estalló: te lo advertí. Ahora tu familia lo sabe por terceros. Discutieron hasta altas horas. Alejandro defendiendo su decisión por el empleo. Carlos argumentando que la autenticidad no se negocia. Al final, se abrazaron. Pero la grieta se había abierto. Alejandro se preguntaba si valía la pena el sacrificio. Al día siguiente, su padre lo citó en un café céntrico. Tenemos que hablar. Hijo, esto no puede ser. El encuentro fue tenso. El padre, con voz ronca por años de trabajo en el campo, le dijo: si sigues con eso, olvídate de nosotros. No educamos a un hijo para esto. Alejandro salió destrozado, pero resuelto. Llamó a Carlos: no renunciaré a ti. Sin embargo, el precio ya se cobraba: aislamiento familiar, presión laboral. En las semanas venideras, la campaña de la empresa escaló. Alejandro apareció en un vídeo corporativo, hablando de su viaje personal. Ganó aplausos en redes. Pero también comentarios homófobos inundaron su perfil. Carlos, protector, bloqueó cuentas. Pero el estrés afectaba su relación. Una noche, tras una cena romántica fallida, Carlos confesó: siento que te estoy perdiendo en esta farsa. Alejandro, exhausto, admitió: tal vez debí rechazar el puesto. Pero ya era tarde, el contrato incluía cláusulas de imagen. Reflexionando solo en el balcón, Alejandro se dio cuenta de que su elección inicial, impulsada por la necesidad económica, había desencadenado una cadena de eventos irreversibles. ¿Cuánto más podría soportar? La tensión en el apartamento de Malasaña se palpaba como un humo espeso. Alejandro y Carlos apenas hablaban más allá de lo necesario, cada uno lidiando con sus demonios internos. Alejandro, en el trabajo, se convertía en el de embajador gay involuntario: reuniones con activistas, charlas motivacionales. Javier lo elogiaba: estás inspirando a muchos. Pero en casa, Carlos lo confrontaba: estás vendiendo nuestra privacidad por un salario. Una discusión estalló cuando Alejandro aceptó una entrevista para un podcast local sobre diversidad en Tech. Es por nosotros, gritó Alejandro. Carlos replicó: no. Es por tu ego. Mi trabajo en el instituto ya es complicado, los padres conservadores podrían quejarse si me asocian contigo. Al día siguiente, en el instituto donde Carlos enseñaba, un colega lo apartó: oye,
Vi el vídeo de tu pareja. ¿Es cierto? Carlos. Siempre discreto. Se sintió expuesto. Ese evening. Al volver. Encontró a Alejandro preparando maletas. Voy a casa de mis padres a aclarar todo. Dijo. Carlos lo detuvo, no vayas solo. Podrían herirte más. Pero Alejandro insistió, debo enfrentar esto. El viaje en tren a Andalucía fue un calvario interior. Recordaba veranos en el olivar familiar, donde su orientación era un secreto enterrado. Al llegar, su madre lo recibió con lágrimas, hijo. ¿Por qué no nos dijiste? El padre. ¿En la sala? Lo miró con dureza, porque sabe que es un error. La conversación duró horas. El padre argumentaba con la Biblia y tradiciones, en esta familia. Los hombres se casan con mujeres. Alejandro defendió su amor por Carlos, es real. Papá. Me hace feliz. Pero el padre contraatacó, la felicidad no justifica el pecado. Renuncia o renuncia a nosotros. La madre me dio. Pero su dolor era evidente, piensa en tus sobrinos. En el que dirán. Alejandro salió herido. Pero con una decisión, no renunciaría. De regreso a Madrid. Llamó a Carlos, elegí nosotros. Carlos suspiró aliviado. Pero advirtió, el precio será alto. En el trabajo. Las cosas empeoraron. Un cliente conservador amenazó con retirar fondos si la empresa promovía agendas LGTB. Javier lo llamó, necesitamos que bajes el perfil. Alejandro se sintió traicionado, ahora soy un lastre. Decidió confrontar a Javier en una reunión. Usaste mi historia para marketing. Y ahora me silencias. Javier admitió, negocios son negocios. Esa noche. Alejandro confió en un colega. Marta. Quien reveló, Javier es hipócrita, su hijo gay lo rechazó por su doble moral. Esto avivó la ira de Alejandro. Carlos. Meanwhile. Enfrentaba su propio conflicto. Un padre de alumno lo acusó de influir negativamente tras ver el vídeo. El director lo defendió. Pero el estrés lo llevó a dudar, ¿vale la pena seguir juntos si nos destruye? Propuso una pausa, necesito espacio. Alejandro. Devastado. Accedió. Pero el dolor lo consumía. Solo en el apartamento. Reflexionaba sobre sus elecciones, había priorizado el amor sobre la familia. Pero ahora perdía ambos. Una semana después. Un evento corporativo lo cambió todo. Alejandro fue invitado a hablar. Pero en lugar de seguir el guión, denunció la hipocresía, la inclusión no es marketing, es respeto genuino. El vídeo se viralizó, ganando apoyo. Pero Javier lo despidió, traición. Sin empleo. Alejandro llamó a Carlos, lo perdí todo por ser honesto. Carlos volvió, no todo, me tienes a mí. Se reconciliaron. Pero la brecha familiar persistía. El padre envió un mensaje, no vuelvas. Alejandro lloró, cuestionando si su rebeldía valía el aislamiento. La sociedad madrileña, progresista en superficie, revelaba grietas, amigos distantes. Vecinos murmurando. Carlos propuso mudarse a Barcelona. Más abierta. Pero Alejandro dudaba, huir no resuelve. En una manifestación LGTB. Encontraron aliados. Pero también opositores.
Un altercado con manifestantes conservadores dejó a Carlos con un moretón. Esto es el precio, dijo Alejandro. Furioso. Juró protegerlo. Pero internamente se quebraba. ¿Era el amor suficiente contra el mundo? Con el despido fresco, Alejandro buscaba empleo frenéticamente, enviando currículums a diestra y siniestra. Carlos lo apoyaba, trabajando horas extra para cubrir gastos. Juntos saldremos, repetía. Pero la presión financiera tensaba su relación. Una noche, discutiendo facturas, Carlos estalló: si no hubieras hablado en ese evento. Alejandro replicó: fue por principios. La reconciliación fue amarga, sellada con un abrazo forzado. Internamente, Alejandro se preguntaba si su impulsividad había sido egoísta. Una llamada inesperada de su hermana menor, Elena, rompió el silencio familiar. Hermano, mamá está enferma. Ven. Alejandro viajó de nuevo a Andalucía, temiendo lo peor. Al llegar, encontró a su madre en cama, con gripe severa. Pero el verdadero mal era el corazón roto. «Te extraño, hijo», susurró el padre, a regañadientes. Permitió la visita, pero advirtió: sin mencionar eso. Alejandro contuvo su rabia, cuidando a su madre. En conversaciones nocturnas, ella confesó: tu padre tiene miedo del que dirán. Pero yo te acepto. Esto avivó esperanza. Pero también conflicto: ¿debería presionar más? De regreso, compartió con Carlos: tal vez haya una grieta. Carlos, escéptico, dijo: no confíes, podrían manipularte. Pero Alejandro anhelaba reconciliación. Meanwhile, encontró un empleo temporal en una startup inclusiva, gracias a contactos del vídeo viral. El jefe, una lesbiana abierta, lo elogió: tu coraje inspira. Esto restauró su confianza. Pero el sueldo bajo añadía estrés. Un día, Elena visitó Madrid en secreto. Papá no sabe que vengo, admitió. Reveló que el padre había leído artículos sobre LGTB, influido por un sacerdote progresista. Está cambiando, pero lento. Alejandro la presentó a Carlos, y la cena fue tensa al principio. Pero Elena se abrió: veo que os queréis de verdad. Esto sanó parte del daño. Pero al partir, advirtió: no fuerces, dale tiempo. Sin embargo, la traición llegó de donde menos esperaba. Marta, la colega, filtró emails internos de Javier criticando a Alejandro, vendiéndolos a un blog sensacionalista. El escándalo estalló: empresa Tech finge inclusión. Javier demandó, involucrando a Alejandro como testigo. En corte, Alejandro testificó honestamente, exponiendo la hipocresía. Ganaron apoyo público. Pero Javier contraatacó con rumores: Alejandro mintió sobre su orientación para el puesto. Esto dañó su reputación, costándole entrevistas. Carlos, furioso, confrontó a Marta online. Pero ella bloqueó. Es venganza por algo viejo, especuló. El estrés llevó a Carlos a un breakdown: no puedo más con esta lucha constante. Propuso terapia de pareja,
Y Alejandro accedió. En sesiones. Desentrañaron miedos, Alejandro temía abandono. Carlos exposición. Progresaron. Pero el mundo exterior presionaba. En una cena familiar improvisada. Elena trajo a los padres a Madrid. El encuentro fue explosivo, el padre acusó a Carlos de corromper a Alejandro. Carlos defendió, el amor no corrompe. La madre medió. Y al final. El padre cedió un poco, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No fue aceptación plena. Pero un paso. Alejandro lloró de alivio. Pero pagó con humillación. La sociedad no perdonaba fácil, un ataque homófobo en el barrio dejó a Alejandro magullado. Carlos lo cuidó. Jurando, no nos rendiremos. Pero el incidente avivó debates internos, ¿valía la visibilidad del peligro? Alejandro decidió escribir un artículo sobre su experiencia. Ganando aliados. Pero también enemigos. El alto trazo se acercaba. Con el artículo publicado en un diario nacional. Alejandro se convirtió en voz accidental del movimiento LGTB en España. Entrevistas siguieron. Pero rechazó las manipuladoras. Carlos lo apoyaba. Pero advertía, no te pierdas en esto. Juntos. Asistieron a terapias. Fortaleciendo su vínculo. Sin embargo. El padre llamó, vi tu artículo. Estoy orgulloso. Pero dolido. Alejandro visitó. Y en una charla honesta. El padre admitió, creí protegerte. Pero te herí. No fue perdón total. Pero diálogo abrió puertas. La madre. Recuperada. Envió fotos familiares. Incluyendo a Carlos sutilmente. En el trabajo nuevo. Alejandro prosperaba. Liderando proyectos inclusivos. Pero un excompañero de Javier lo contactó, hay una oferta mejor. Pero discreta. Tentado por el sueldo. Alejandro dudó. Carlos lo confrontó, no repitas errores. Rechazó. Priorizando integridad. Esta elección solidificó su relación. Pero costó oportunidades. Una crisis final llegó cuando Carlos recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Cerca de la familia de Alejandro. Podríamos mudarnos. Reconciliar todo. Pero implicaba menos visibilidad. Alejandro debatió, amor vs. Activismo. Eligieron mudarse. Pero con compromiso, seguir luchando localmente. En Sevilla. Integrados. Enfrentaron prejuicios rurales. El padre. Gradualmente. Aceptó cenas juntos. Pero un incidente en el pueblo, un vecino insultando, llevó a confrontación. Alejandro defendió, esto es quien soy. El padre intervino a su favor. Marcando cambio. Reflexionando. Alejandro vio el precio, amistades perdidas. Carreras tambaleantes. Heridas emocionales. Pero ganó autenticidad. Amor fortalecido. Familia reconectada. Carlos y él. En un atardecer andaluz. Se prometieron, juntos. Siempre. Fue correcta la decisión de Alejandro de exponer su verdad a pesar del costo personal. ¿O debió priorizar la discreción para evitar conflictos?